Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy continuamos con la emocionante segunda parte de la historia del rey David. Si te perdiste el primer video, donde vimos cómo un joven pastor derrotó al gigante Goliat y cómo se vio forzado a huir de un celoso rey Saúl, te lo estaremos dejando aquí debajo en la descripción el video. Y no olvides unirte a nuestro grupo de estudio bíblico. El enlace está en la descripción, donde juntos exploramos estas increíbles historias que nos regala la palabra de Dios. Nuestra historia de hoy comienza justo después de que David escapara del rey Aquis en tierra de los filisteos. Imagínenlo, solo huyendo por su vida, encuentra refugio en un lugar llamado la cueva de Adulam. Era una cueva solitaria, un escondite perfecto entre las montañas, donde por fin pudo detenerse a pensar en todo lo que estaba pasando. Pero David no estaría solo por mucho tiempo. Pronto, la noticia de su paradero se extendió y empezaron a llegar hombres. No eran soldados de élite ni nobles, sino personas que, como David, se sentían afligidas, estaban endeudadas o simplemente descontentas con el rumbo que estaba tomando Israel bajo el rey Saúl. Eran los rechazados, los marginados de la sociedad, y en David encontraron algo que les faltaba, un líder valiente, justo y sobre todo con un corazón entregado a Dios. Así, de la nada, se formó un grupo de unos 400 hombres, y David, el fugitivo, se convirtió en su capitán. En medio de esta creciente responsabilidad, David recibió una noticia preocupante. Sus padres corrían un grave peligro por la persecución de Saúl. Sin dudarlo, actuó para protegerlos. Los llevó hasta Mizpa en la tierra de Moab y le pidió al rey de ese país un favor extraordinario. ¿Podrían tus siervos, mis padres, quedarse aquí bajo tu protección hasta que yo sepa qué es lo que Dios hará conmigo? El rey de Moab, mostrando una gran bondad, aceptó. Y así, los padres de David encontraron un refugio seguro. Pero David no podía quedarse en tierras extranjeras. El profeta Gad se le acercó con un mensaje directo de Dios. No te quedes en este refugio, ve a la tierra de Judá. Imaginen el dilema. Volver a Judá significaba acercarse al territorio de Saúl, su perseguidor. Pero David, demostrando una vez más su increíble confianza, obedeció. Sabía que, aunque el peligro fuera real, el Señor lo cuidaría. Mientras tanto, en Gabaa, la capital, el ambiente era muy diferente. El rey Saúl, carcomido por los celos y la furia, estaba sentado bajo un árbol con su lanza en la mano, un símbolo de su paranoia y su poder violento. Rodeado de sus siervos, explotó de rabia al enterarse de que David había sido visto. Les gritó, lleno de desconfianza: ¿acaso el hijo de Isaí les ha prometido a todos ustedes campos y viñedos? Es por eso que nadie me avisa. Nadie me dice que mi propio hijo ha hecho un pacto con él. Saúl se refería, por supuesto, a su hijo Jonatán, cuyo amor por David era inquebrantable. En ese momento de tensión, un hombre dio un paso al frente. Era Doeg, el edomita, el mismo que había visto a David en la ciudad de Nob. Con palabras venenosas, le dijo al rey: yo vi al hijo de Isaí cuando llegó a Nob, a la casa del sacerdote Ahimelech, y Ahimelech consultó al Señor por él, le dio provisiones e incluso le entregó la espada de Goliat, el filisteo. La ira de Saúl se desató por completo. Inmediatamente mandó llamar a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob. Cuando llegaron ante él, el rey, fuera de sí, le gritó: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Le has dado pan y una espada, y has consultado a Dios por él, para que se levante contra mí como un enemigo. Ahimelech, totalmente confundido pero manteniendo la calma, respondió con respeto: mi rey, ¿quién entre todos tus siervos es tan leal como David?
Es tu yerno, el capitán de tu guardia personal, un hombre honrado en tu propia casa. ¿Acaso fue la primera vez que consulté a Dios por él? Claro que no. Por favor, no acuse el rey a su siervo ni a la casa de mi padre, porque nosotros no sabíamos nada de esta supuesta conspiración. Pero las palabras razonables no podían penetrar la coraza de envidia que rodeaba el corazón de Saúl. Su sentencia fue inmediata y terrible. Morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Luego se volvió hacia sus guardias y les ordenó: mátenlos, maten a los sacerdotes del Señor. Pero los guardias, hombres que aún temían a Dios, se negaron. No se atrevían a levantar su mano contra los siervos consagrados del Señor. Saúl, frustrado, buscó a alguien que sí cumpliera su orden sangrienta, y lo encontró en Doeg, el edomita. Sin dudarlo, sin una pizca de piedad, Doeg atacó y asesinó a 85 sacerdotes que vestían el efod de lino, la vestidura sagrada. Y la masacre no terminó ahí. Doeg destruyó por completo la ciudad sacerdotal de Nob, matando a hombres, mujeres, niños e incluso a los animales. Fue una de las acciones más crueles y oscuras de todo el reinado de Saúl, una muestra aterradora de hasta dónde puede llevar un corazón consumido por el odio. De esa terrible matanza, solo una persona logró escapar: Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech. Huyó desesperado hasta encontrar a David y su grupo de hombres. Cuando llegó, con el corazón roto, le contó todo lo que había sucedido. La reacción de David fue de profundo dolor y responsabilidad. Con gran pesar le dijo a Abiatar: yo sabía aquel día, cuando vi a Doeg, el edomita, allí en Nob, sabía que se lo diría a Saúl. Yo soy la causa de la muerte de toda la casa de tu padre. Pero en medio de esa tragedia, David le ofreció protección. Quédate conmigo, no tengas miedo. Quien busca mi vida, ahora también buscará la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Este capítulo nos muestra un contraste impresionante. Por un lado, tenemos a un rey, Saúl, que lo tiene todo: un trono, un palacio, un ejército. Pero vive consumido por el miedo y los celos, y sus acciones solo traen muerte y destrucción. Por otro lado, tenemos a David, un fugitivo que no tiene nada, solo una cueva como hogar y un grupo de hombres desesperados. Pero David tenía algo que Saúl había perdido: la presencia y la confianza en Dios. Y eso, amigos míos, era más que suficiente. Así comienza la vida de David como fugitivo, pero también como el verdadero líder de un pueblo que, poco a poco, empezaba a reconocer la unción de Dios sobre él. Aunque estaba atravesando el valle más oscuro de su vida, cada paso, cada prueba, lo estaba acercando al increíble propósito divino que le esperaba como el futuro rey de Israel. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de hacer lo correcto, las cosas se complican aún más? ¿Has ayudado a alguien solo para que después te dé la espalda? La historia de David, que vamos a explorar hoy, nos enseña precisamente sobre la fe en medio de la traición y la persecución. Es una historia de acción, estrategia, escape y sobre todo de una confianza inquebrantable en Dios. David, el fugitivo más buscado de Israel, recibe una noticia alarmante. Los filisteos están atacando la ciudad de Keila y robando las cosechas. ¿Qué hace? En lugar de esconderse, su primer instinto es ayudar, pero no actúa por impulso. Consulta a Dios: ¿debo ir y rescatar a Keila? El Señor le responde con una promesa clara: ve, porque yo entregaré a los filisteos en tus manos. Sin embargo, sus propios hombres tienen miedo. Saben que el rey Saúl los persigue sin descanso, y entrar en una ciudad amurallada es como meterse en una trampa. El miedo es contagioso, ¿verdad? Pero la fe de David es más fuerte. Vuelve a consultar a Dios buscando una segunda confirmación. Y la respuesta es la misma: levántate, desciende a Keila, yo te daré la victoria. Con esta seguridad divina, David y sus valientes marchan a la batalla.
Se enfrentan a los filisteos, los derrotan contundentemente y salvan a los habitantes de Keila. Una victoria espectacular. Y todo porque David confió en la dirección de Dios, no en su propia fuerza o en la opinión de los demás. Junto a él estaba Abiatar, el sacerdote que llevaba el efod, esa vestimenta sagrada que le permitía comunicarse directamente con el Señor. Pero como suele pasar, la calma dura poco. La noticia llega a oídos del rey Saúl, quien, en lugar de alegrarse por la victoria de Israel, ve una oportunidad. Piensa, perfecto, Dios me lo ha entregado. David está atrapado en una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl moviliza a todo su ejército para sitiar Keila y capturar a David. David se entera del plan y una vez más recurre a Dios. Usando el efod, pregunta con urgencia, «Oh Señor, Dios de Israel, ¿es verdad que Saúl viene? Y si viene, ¿la gente de Keila, a quienes acabo de salvar, me entregará en sus manos?» La respuesta de Dios es dolorosa y directa. «Sí, Saúl vendrá, y sí, te entregarán». Imagina la decepción de David. Acaba de arriesgar su vida por esa ciudad, y ahora sus habitantes, por miedo al rey, están dispuestos a traicionarlo. A veces, las personas a las que ayudamos no nos devolverán el favor, pero David no se queda a lamentarse. Entiende la situación, toma a sus 600 hombres y escapa, convirtiéndose de nuevo en un nómada, moviéndose de un escondite a otro por las montañas y desiertos. Saúl lo busca sin tregua, todos los días, pero el texto nos dice algo clave. Dios no lo entregó en sus manos. En medio de esta huida constante, David se refugia en el desierto de Sif, y allí, en uno de sus momentos más bajos, recibe una visita inesperada. Su mejor amigo, Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán arriesga todo para encontrar a David y darle palabras de aliento. Le dice, «No temas, tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo al mando. Hasta mi padre lo sabe». En ese momento, en medio del desierto, renuevan su pacto de amistad. Qué importante es tener a alguien que nos recuerde las promesas de Dios cuando estamos a punto de rendirnos. Pero la traición vuelve a aparecer. Los habitantes de Sif, el mismo lugar donde se esconde, van directamente a Saúl y le dicen, «David se está escondiendo entre nosotros. Te diremos dónde encontrarlo». Saúl, encantado, los bendice y les pide que averigüen la ubicación exacta para que no pueda escapar. La persecución se intensifica. Saúl y sus hombres están pisándole los talones a David en el desierto de Maón. El cerco se cierra. Llega un punto en que Saúl está en un lado de una montaña y David y sus hombres están justo en el otro, a punto de ser rodeados. Parece el final del camino. No hay escapatoria posible. Pero justo en ese instante, cuando la captura es inminente, llega un mensajero a toda prisa donde Saúl y le grita, «Apresúrate y vuelve, los filisteos están atacando el reino». Saúl se ve obligado a abandonar la persecución para defender su tierra. Un rescate milagroso. Por eso, ese lugar fue llamado la Peña de la Separación, porque allí Dios intervino y separó a David de su perseguidor. Después de este escape increíble, David se refugia en los desiertos de En-Gadi, una región rocosa llena de cuevas. Tan pronto como Saúl se ocupa de los filisteos, reanuda su obsesiva búsqueda con 3000 de sus mejores soldados. Durante la búsqueda, Saúl necesita un momento de privacidad y entra en una cueva para descansar. Lo que no sabe es que, en la oscuridad del fondo de esa misma cueva, están escondidos David y sus hombres. Los hombres de David, emocionados, le susurran, «Este es el día. El Señor te ha entregado a tu enemigo. Haz con él lo que quieras». La oportunidad perfecta para la venganza, ¿no? El fin de todos sus problemas. David se acerca sigilosamente a Saúl, que está completamente vulnerable.
pero en lugar de clavarle la espada, solo corta un trozo del borde de su manto. Inmediatamente su conciencia lo golpea. Siente un profundo remordimiento, incluso por ese pequeño acto. Se vuelve hacia sus hombres y les dice con firmeza: «Que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor, el ungido de Dios. No levantaré mi mano contra él, porque es el rey que Dios escogió». Con estas palabras detiene a sus hombres que estaban listos para atacar. Cuando Saúl sale de la cueva y se aleja, David sale detrás de él y lo llama: «Mi señor, el rey». Saúl se da la vuelta y David se inclina hasta el suelo en señal de respeto. Entonces le habla con una sinceridad que desarma: «¿Por qué escuchas a quienes dicen que busco tu mal? Hoy mismo Dios te puso en mis manos en la cueva. Mis hombres querían que te matara, pero te perdoné la vida. Mira, tengo un pedazo de tu manto en mi mano. Lo corté para demostrarte que no tengo ninguna intención de rebelarme ni de hacerte daño, aunque tú me persigas para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros, pero mi mano nunca se levantará contra ti». David incluso se humilla preguntando: ¿a quién persigue el gran rey de Israel? ¿A un perro muerto? ¿A una simple pulga? Su humildad y su respeto por la autoridad ungida por Dios son asombrosos. Al escuchar estas palabras y ver la prueba en la mano de David, Saúl se quiebra, comienza a llorar y dice: «Eres tú, hijo mío David, eres más justo que yo, me has devuelto bien por mal. Hoy has demostrado una bondad increíble, porque Dios me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y lo deja ir en paz? Que Dios te recompense por lo que has hecho hoy». En ese momento de claridad, Saúl reconoce el destino de David. «Ahora sé que sin duda serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tus manos. Solo júrame que no destruirás a mi familia cuando eso suceda». David le hace el juramento, y Saúl regresa a su casa, mientras David y sus hombres vuelven a sus refugios. Estos episodios nos muestran a un David que, a pesar de la injusticia y la persecución, mantiene su corazón alineado con Dios. No toma la justicia en sus propias manos, sino que confía en el tiempo y el juicio del Señor. Aprende a esperar, a perdonar y a honrar a Dios por encima de su propia seguridad o deseo de venganza. Es en el desierto de la prueba donde su carácter como futuro rey se forja, demostrando que la verdadera fuerza no está en el poder de atacar, sino en el poder de perdonar. En este momento, entramos en una de las historias más apasionantes y llenas de lecciones de la Biblia. Una que nos habla de orgullo, ira, sabiduría y la intervención divina a través de una mujer extraordinaria. Es la historia de David, el insensato Nabal y la prudente Abigail. Después de la muerte del profeta Samuel, un profundo luto embargó a todo Israel. David, sintiendo el peso de esa pérdida y buscando un refugio, se dirigió al vasto y silencioso desierto de Parán. Era un tiempo de incertidumbre para él, un rey ungido pero aún fugitivo, esperando el momento que Dios había designado para su reinado. En esa misma región, cerca de Maón, vivía un hombre llamado Nabal. Y cuando digo que vivía, me refiero a que vivía muy, pero muy bien. Nabal era inmensamente rico. Imaginen esto: poseía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Sus negocios prosperaban y sus tierras en Carmel eran fértiles. Sin embargo, su riqueza material contrastaba enormemente con su pobreza de espíritu. La Biblia lo describe sin rodeos. Era un hombre duro, de mal carácter y con malas intenciones. Su nombre, Nabal, de hecho, significa insensato o necio, y vaya que le hacía honor. Pero como en un cuento perfecto, el destino le había dado una esposa que era su completo opuesto. Abigail, su mujer, era descrita no solo como hermosa, sino también como inteligente y de buen entendimiento. Era una mujer sabia, perceptiva y con un corazón noble,
atrapada en un matrimonio con un hombre déspota y grosero. ¿Se imaginan la dinámica en ese hogar? La historia toma un giro crucial durante la temporada de esquila de ovejas, un tiempo de fiesta y celebración similar a la cosecha. En esa época, los rebaños de Nabal habían estado pastando cerca del campamento de David y sus hombres. David, a pesar de estar en el desierto y necesitar provisiones, había actuado con honor. Sus hombres no solo no tocaron ni una sola de las ovejas de Nabal, sino que sirvieron como un muro de protección para sus pastores, cuidándolos de ladrones y peligros del desierto, día y noche. David, enterado de que Nabal celebraba la esquila, consideró justo y razonable pedir una pequeña muestra de gratitud. No exigió un pago, sino que pidió amablemente una contribución voluntaria. Envió a 10 de sus jóvenes con un mensaje de paz y respeto. Las instrucciones de David fueron claras. Vayan a Carmel, busquen a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Díganle, paz sea contigo, y paz con tu familia, y paz con todo lo que tienes. El mensaje continuaba explicando cómo sus hombres habían protegido a los pastores de Nabal y que ahora en un día de fiesta esperaban recibir algo de su generosidad. David se refiere a sí mismo humildemente como tu siervo y tu hijo David. Era una petición cortés, un gesto de buena voluntad entre vecinos. Los hombres de David llegaron y, tal como se les ordenó, transmitieron el mensaje con todo respeto, esperando una respuesta igualmente amable. Pero la amabilidad no estaba en el vocabulario de Nabal. Su reacción fue explosiva, arrogante y profundamente insultante. Cuando escuchó la petición, respondió con desprecio: ¿Y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Con estas palabras, no solo fingió no saber quién era David, el héroe que venció a Goliat, sino que lo rebajó a la categoría de un don nadie, un simple siervo fugitivo. Continuó su diatriba. Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus señores. ¿Acaso voy a tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores para dársela a un grupo de hombres que ni siquiera sé de dónde vienen? El insulto fue doble. No solo negó la identidad y el honor de David, sino que lo acusó de ser un rebelde y a sus hombres, una banda de vagabundos desconocidos. Rechazó la petición de la manera más humillante posible. Cuando los jóvenes mensajeros regresaron y le contaron a David palabra por palabra la respuesta de Nabal, la reacción de David fue inmediata y visceral. La humillación pública y la ingratitud desataron una furia incontenible en él. Su paciencia se agotó. En un arrebato de ira, dio una orden tajante a sus hombres: ¡tomen sus espadas! David mismo se ciñó la suya, y 400 de sus guerreros se prepararon para marchar hacia la casa de Nabal, listos para ejecutar una venganza sangrienta. 200 se quedaron atrás para proteger el campamento. El futuro rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba a punto de cometer un terrible error, cegado por la ira y el orgullo herido. Mientras la tormenta de la venganza se gestaba, un rayo de esperanza apareció. Uno de los criados de Nabal, que había presenciado la vergonzosa escena, comprendió el peligro mortal en el que se encontraban. Sabía que su amo era tan terco y necio que era inútil intentar razonar con él. Así que, en un acto de valentía y lealtad a la casa, corrió a buscar a la única persona que podría evitar la catástrofe: Abigail. El siervo le contó todo con urgencia. David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha despreciado. Pero esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron, y nada nos faltó mientras estuvimos cerca de ellos. Fueron para nosotros como un muro protector de día y de noche. El criado confirmó que la protección de David había sido real y valiosa.
Y luego le suplicó: «Ahora, por favor, piensa bien qué hacer, porque el mal ya está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, y él es un hombre tan perverso que nadie puede hablarle». Abigail no dudó ni un segundo. Comprendió la gravedad de la situación y la inminencia del peligro. Su inteligencia y sensatez se pusieron en marcha de inmediato. No perdió tiempo en lamentos ni en intentar hablar con su esposo. Actuó con una rapidez y eficiencia asombrosas. Rápidamente reunió una ofrenda de paz generosa: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya cocinadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higos. Cargó todo en asnos, y sin decirle una sola palabra a Nabal, envió a sus siervos por delante con las provisiones, mientras ella los seguía a cierta distancia, montada en su propio asno. Estaba en una misión para salvar a su familia y evitar un derramamiento de sangre. Mientras tanto, David y sus 400 hombres avanzaban, consumidos por la sed de venganza. El propio David iba murmurando, justificando su ira: «De nada me sirvió proteger todo lo que este hombre tenía en el desierto, sin que nada se le perdiera, y ahora me paga mal por bien. Que Dios me castigue severamente si al amanecer queda vivo uno solo de los varones de su casa». David había pronunciado un juramento terrible. Estaba decidido a aniquilar a todos los hombres de la casa de Nabal. El honor herido lo había llevado al borde de cometer una masacre, y es en este punto de máxima tensión, con 2 voluntades a punto de chocar violentamente, que la sabiduría de Abigail entrará en escena para cambiar el curso de la historia. ¿Logrará calmar la furia del futuro rey? ¿Podrá su prudencia vencer la necedad de su esposo y la ira de David? La respuesta a estas preguntas es un testimonio increíble del poder de la diplomacia, la humildad y la intervención oportuna. La historia de Abigail nos enseña que, a veces, la acción más valiente no es levantar una espada, sino ofrecer una palabra de paz en el momento justo. Su ejemplo de sabiduría y coraje sigue resonando a través de los siglos. Continuamos con el encuentro entre David, un hombre llamado Nabal, y una mujer excepcionalmente sabia, Abigail. Prepárense, porque esta historia tiene todos los elementos de un gran drama. Nuestro relato comienza en el desierto, donde David y sus 600 hombres han estado protegiendo las tierras y los rebaños de un hombre muy rico llamado Nabal. El encuentro es uno de los momentos más poderosos de la narrativa bíblica. Abigail ve a David descendiendo por un camino estrecho, con el rostro encendido por la ira y sed de venganza. Inmediatamente ella baja de su asno y se postra rostro en tierra delante de él. Su humildad es la primera arma que utiliza para desarmar la furia de David. Y entonces comienza su discurso, una obra maestra de diplomacia y sabiduría espiritual. «Señor mío», comienza, «sobre mí recaiga la culpa». Imaginen eso. Ella asume la responsabilidad por la ofensa de su necio esposo. Le ruega que escuche sus palabras y que no haga caso de Nabal, explicando que su nombre, insensato, describe perfectamente quién es. Luego apela a la fe de David. «Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano». Con estas palabras, Abigail no solo está suplicando, está profetizando. Le está recordando a David quién es él y a quién sirve. Le recuerda que la venganza no le pertenece a él, sino a Dios. Además, le presenta una visión de su futuro. Le dice que cuando el Señor cumpla todas las promesas que le ha hecho y lo establezca como príncipe sobre Israel, no querrá tener sobre su conciencia la carga de haber derramado sangre inocente sin causa. Cuando eso suceda, le dice, acuérdate entonces de tu sierva. Le está pidiendo que actúe como el rey que está destinado a ser, un rey justo y recto, no un caudillo vengativo. Y por supuesto, le ofrece todos los presentes que había preparado,
no como un soborno, sino como una muestra de honor y restitución. Las palabras de Abigail fueron como un bálsamo sobre la herida del orgullo de David. Su ira se disipó. Pudo ver con claridad la trampa en la que estaba a punto de caer. Reconoció que no era solo Abigail quien le hablaba, sino que era Dios mismo, a través de ella, deteniéndolo. La respuesta de David es igualmente reveladora de su carácter. En lugar de reaccionar con orgullo, la escucha y se humilla. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro, exclama. Y bendita sea tu prudencia, y bendita tú, que me has impedido hoy ir a derramar sangre. David reconoce que Abigail lo ha salvado de cometer un terrible pecado. Acepta los regalos y le dice: sube en paz a tu casa, he escuchado tu voz y te he tenido respeto. La crisis había sido evitada. David y sus hombres dieron media vuelta, dejando la justicia en manos de Dios. Mientras tanto, Abigail regresa a casa y se encuentra con una escena surrealista. Nabal está celebrando un banquete digno de un rey, completamente ebrio y ajeno al peligro mortal del que acaba de ser salvado. Abigail, sabiamente, no le dice nada en ese estado. Espera a la mañana siguiente, cuando la borrachera ha pasado. Entonces, con calma, le cuenta todo lo que sucedió. La ira de David, su plan de exterminarlos y cómo ella intervino para salvarlos a todos. La reacción de Nabal es impactante. Al escuchar la noticia y comprender la magnitud del peligro que corrió, la Biblia dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. No fue un simple desmayo. Parece que sufrió un ataque, quizás un derrame cerebral. Su corazón, que había sido duro y egoísta, se paralizó literalmente. Durante unos 10 días permaneció en ese estado, hasta que finalmente el Señor lo hirió y murió. La justicia divina que Abigail había profetizado se cumplió sin que David tuviera que mancharse las manos de sangre. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, su reacción no fue de alegría, sino de adoración. Bendito sea el Señor, dijo, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. David vio la mano de Dios en todo el asunto, reivindicándolo y demostrando que la paciencia y la fe en la justicia divina son más poderosas que la espada. Y la historia no termina ahí. David, impresionado y agradecido por la sabiduría y el carácter de Abigail, no se olvidó de ella. Envió mensajeros para pedirle que se convirtiera en su esposa. Abigail, una vez más, respondió con una humildad increíble. «He aquí tu sierva», dijo, «que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor». Así, la viuda del necio Nabal se levantó y se convirtió en la esposa del futuro rey de Israel. Es una transformación asombrosa, un verdadero final de cuento de hadas bíblico. Este capítulo nos enseña lecciones profundísimas. Nos muestra el peligro de la ira descontrolada y la tentación de tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero, sobre todo, exalta el poder de la sabiduría, la humildad y la intervención pacificadora. Abigail es un ejemplo extraordinario de cómo una persona, con las palabras correctas y el corazón correcto, puede cambiar el curso de la historia, detener la violencia y guiar a otros hacia el camino de la rectitud. Nos recuerda que a veces los héroes más grandes no son los que blanden la espada, sino los que saben cuándo y cómo traer la paz. En este siguiente capítulo, vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas de la Biblia sobre la integridad, el respeto y la fe inquebrantable, incluso frente a un enemigo mortal. Hablamos del momento en que David, una vez más, tiene la vida del rey Saúl en sus manos, y su decisión nos deja una lección que resuena hasta nuestros días. La situación es tensa. El rey Saúl
consumido por los celos y el miedo a perder su trono, está de nuevo a la casa de David. Con un ejército de 3000 hombres escogidos, acampa en el desierto, decidido a encontrar y destruir a quien una vez fue su más leal servidor. Saúl no entiende que su verdadera batalla no es contra David, sino contra sus propios demonios internos y su desobediencia a Dios. Desde la distancia, David observa. Él y sus hombres están escondidos, pero no están paralizados por el miedo. David, siempre un estratega brillante guiado por una fe aún más grande, se entera de la ubicación exacta del campamento de Saúl. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de preparar una emboscada o huir más lejos, David decide hacer algo increíblemente audaz. Llama a sus hombres de confianza y les pregunta: ¿quién descenderá conmigo al campamento de Saúl? Es una misión suicida. Entrar en el corazón del campamento enemigo, rodeado de miles de soldados. Pero Abisai, uno de sus más valientes guerreros y sobrino de David, no duda ni un segundo. «Yo descenderé contigo», responde. Su lealtad es absoluta. Al amparo de la noche, David y Abisai se deslizan sigilosamente entre los soldados dormidos. La Biblia nos cuenta que un profundo sueño enviado por Dios había caído sobre todo el campamento. Nadie se movía, nadie se despertaba. Llegan hasta el centro, donde el rey Saúl duerme plácidamente, con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza. A su lado, su general, Abner, también duerme. Este es el momento culminante. Abisai, viendo la oportunidad perfecta, le susurra a David: «Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un solo golpe, y no tendré que darle un segundo». Para Abisai, la lógica es clara, es justicia divina, una oportunidad que no se puede desperdiciar. Eliminar a Saúl significaría el fin de la persecución, el fin del exilio y el comienzo del reinado prometido a David. Pero David no es un hombre común. Su perspectiva va más allá de la lógica militar o la venganza personal. Mira a Saúl, no como su perseguidor, sino como el ungido de Jehová. Y con una calma asombrosa detiene a Abisai. «No lo mates», le dice. «¿Quién puede extender su mano contra el ungido de Jehová y ser inocente?». Reflexionemos un momento sobre la profundidad de esta decisión. David está huyendo por su vida. Saúl ha intentado matarlo en múltiples ocasiones, sin piedad y sin razón. Sin embargo, David entiende un principio fundamental. La justicia y la venganza pertenecen a Dios. Tocar al rey, a pesar de sus pecados, sería usurpar el juicio de Dios. Sería un acto de rebelión no solo contra la autoridad terrenal, sino contra la autoridad celestial que la instituyó. David le explica a Abisai: «Vive Jehová, que Jehová lo herirá. O llegará su día y morirá, o descenderá a la batalla y perecerá. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra su ungido». En lugar de tomar la vida de Saúl, David le ordena a Abisai que tome la lanza del rey y la vasija de agua que están a su lado. Estos objetos servirán como prueba irrefutable de que estuvieron allí, de que la vida de Saúl estuvo a su merced y de que por segunda vez eligió perdonarla. Con la lanza y la vasija en mano, David y Abisai se retiran del campamento sin que nadie los vea. Cruzan al otro lado del valle y suben a la cima de un monte, a una distancia segura. Desde allí, David levanta su voz y grita, rompiendo el silencio de la noche, pero no llama a Saúl, sino a Abner, su general. «¿No respondes, Abner?», clama David con una mezcla de ironía y reproche. «¿No eres tú un hombre? ¿Y quién como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor?». David expone la negligencia de Abner, el encargado de proteger al rey.
le hace ver que alguien entró en el campamento con la intención de matar a Saúl y que ellos ni siquiera se dieron cuenta. La voz de David resuena en el valle y entonces Saúl se despierta. Reconoce esa voz familiar, la voz que una vez lo calmaba con el arpa, la voz de aquel a quien ahora persigue con odio. ¿No es esa tu voz, David, hijo mío?, pregunta Saúl confundido y con un tono que revela una mezcla de sorpresa y quizás una pizca de vergüenza. Mi voz es Rey y Señor mío, responde David. Y entonces, con un corazón lleno de rectitud, le hace la pregunta que lo ha atormentado. ¿Por qué persigue mi Señor así a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿O qué mal hay en mi mano? David no habla con arrogancia, sino con la sinceridad de un hombre inocente que ha sido acusado injustamente. David le pide a Saúl que escuche. Le presenta dos posibilidades. Si es Dios quien ha incitado a Saúl contra él, entonces que acepte una ofrenda. Pero si son hombres calumniadores que han envenenado el corazón del rey, entonces que sean malditos delante de Jehová, porque lo han expulsado de su tierra, diciéndole, ve y sirve a dioses ajenos. David muestra el dolor de ser un exiliado, apartado no solo de su hogar, sino de la herencia de Dios. Y para demostrar su punto, David revela la prueba. Aquí está la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. El mensaje es claro, devastador y humillante para Saúl. La evidencia de la misericordia de David está a la vista de todos. Ante esta prueba innegable de integridad, el duro corazón de Saúl parece quebrarse, al menos por un momento. Lleno de remordimiento, confiesa: he pecado. Vuelve, David, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Ciertamente he obrado neciamente y he errado en gran manera. Saúl reconoce su locura, admite que David ha actuado con justicia, mientras que él ha sido un necio. Incluso bendice a David, diciendo: bendito eres tú, David, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Parece una reconciliación, un final feliz. Pero David, que ya conoce la naturaleza volátil de Saúl, sabe que estas palabras, aunque sinceras en el momento, no garantizan un cambio permanente en su corazón. El miedo y la paranoia de Saúl están demasiado arraigados. Por eso, a pesar de la aparente tregua, David no regresa. Él sabe que no puede confiar en el rey. La historia nos dice que David siguió su camino y Saúl se volvió a su lugar. Se separan una vez más, pero esta vez David se va con la conciencia limpia y la certeza de que ha hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Este capítulo nos enseña una lección monumental sobre la verdadera fuerza. La fuerza no siempre está en el poder de destruir a un enemigo, sino en el poder de controlarse a uno mismo. La verdadera victoria no siempre se gana en el campo de batalla con espadas y lanzas, sino en la batalla interior del corazón, con integridad, paciencia y fe. David nos muestra que el respeto a los principios divinos está por encima de la conveniencia personal o la venganza. Pudo haber terminado su sufrimiento esa noche, pero eligió honrar a Dios y confiar en su tiempo y su justicia. Y esa, amigos míos, es la marca de un verdadero líder, de un corazón conforme al de Dios. Esta historia nos desafía a mirar nuestras propias vidas. ¿Cómo reaccionamos cuando somos tratados injustamente? ¿Buscamos nuestra propia venganza o dejamos el juicio en manos de Dios? ¿Actuamos por impulso o nos guiamos por principios más elevados? La elección de David de perdonar y mostrar misericordia, incluso a su peor enemigo,
sigue siendo uno de los testimonios más poderosos de fe y carácter en toda la Biblia. En este momento, entramos a una de las etapas más fascinantes y complejas de la vida de David, una historia llena de estrategia, fe y las duras consecuencias de la desobediencia. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre la espada y la pared? David vivió esa situación al extremo. Imagínate esto, eres el futuro rey, ungido por Dios, pero el rey actual, Saúl, está obsesionado con casarte. No tienes a dónde ir. Desesperado por proteger su vida y la de sus 600 hombres, David toma una decisión radical: buscar refugio con sus enemigos de toda la vida, los filisteos. Se presenta ante el rey Aquis, quien sorprendentemente lo acoge. Aquis le asigna la ciudad de Ziklag para que él y su gente puedan vivir allí. Para los filisteos, tener a un guerrero como David de su lado parecía un golpe de suerte. Pensaban que se había ganado un poderoso aliado que odiaba a Saúl tanto como ellos. Pero David era mucho más astuto de lo que parecía. Mientras vivía en territorio filisteo, no se quedó de brazos cruzados. Llevaba a cabo incursiones militares, pero no contra Israel ni sus aliados. Atacaba a pueblos enemigos de Israel, como los Gesuritas, los Jerseos y los Amalecitas. Cuando Aquis le preguntaba a dónde había ido a pelear, David, con gran astucia, le hacía creer que había atacado el sur de Judá. De esta manera, mantenía su lealtad a su pueblo en secreto y al mismo tiempo fortalecía la confianza del rey filisteo. David jugaba un juego peligroso, equilibrando la supervivencia con su integridad, demostrando una increíble habilidad para navegar en aguas turbulentas sin traicionar su misión divina. Pero la calma aparente en Ziklag se rompe de la manera más trágica. Mientras David y sus hombres estaban fuera, sirviendo en el ejército filisteo, una banda de amalecitas aprovecha su ausencia. Asaltan Ziklag, la queman hasta los cimientos y se llevan cautivas a todas las mujeres y niños, incluidas las 2 esposas de David. Cuando regresan y encuentran sus hogares destruidos y a sus familias desaparecidas, la desesperación es total. El dolor es tan grande que sus propios hombres, en su angustia, hablan de apedrearlo. David está en su punto más bajo. Ha perdido su hogar, su familia y ahora incluso la lealtad de sus seguidores. ¿Qué hace un líder en una situación así? ¿Se hunde en la desesperación? No, David. En medio del caos y el dolor, la Biblia nos dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. En lugar de reaccionar con ira o miedo, busca la guía divina. Le pregunta a Dios si debe perseguir a los amalecitas y si los alcanzará. Y Dios le da una respuesta clara: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Con esta confirmación, la esperanza renace. David no es un líder que actúa por impulso, es un líder que depende de la dirección de Dios, y es esta fe la que lo diferencia. Inmediatamente, David organiza a sus hombres y comienza una persecución implacable. En el camino encuentran a un esclavo egipcio, abandonado por los amalecitas porque estaba enfermo. David y sus hombres lo cuidan, le dan comida y agua. Agradecido, el egipcio les revela dónde está el campamento amalecita. Encuentran a sus enemigos celebrando, completamente desprevenidos. David y sus hombres los atacan por sorpresa y luchan desde el anochecer hasta la tarde del día siguiente. La victoria es total. Recuperan absolutamente todo lo que les habían robado: sus esposas, sus hijos y todas sus posesiones, además de un gran botín. David no solo restaura lo que se había perdido, sino que demuestra ser un líder justo. Al regresar, establece una ley:
Aquellos que se quedaron atrás cuidando el equipaje recibirían la misma porción del botín que los que fueron a la batalla. Porque como es la parte del que va a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Con esta acción, consolida la unidad y la confianza de su gente. Mientras David experimentaba esta increíble victoria a través de la fe, la historia nos lleva de vuelta a Saúl, cuyo destino se encaminaba en la dirección opuesta. Los filisteos habían reunido a todo su ejército para enfrentarse a Israel en una batalla decisiva. Y Saúl estaba paralizado por el miedo. Al ver el imponente campamento enemigo, su corazón temblaba. Desesperado, buscó una palabra de Dios. Consultó por todos los medios posibles, sueños, el Urim, profetas, pero el cielo permanecía en silencio. Dios ya no le respondía. Este silencio divino era la consecuencia directa de su continua desobediencia y su rechazo a la voluntad de Dios. Atormentado por la incertidumbre y sin la guía divina, Saúl toma una decisión que sella su destino. En un acto de completa desesperación, le ordena a sus siervos que busquen a una medium, a una adivina, a pesar de que él mismo había prohibido y expulsado a todos los adivinos del reino. Esto revela la profundidad de su caída. El rey que una vez representó la ley de Dios ahora la quebranta en secreto para buscar respuestas en la oscuridad. Sus siervos le dicen que hay una adivina en Endor, y Saúl se disfraza y va a verla por la noche, acompañado por 2 hombres. Al llegar, le pide a la mujer que le haga subir el espíritu de una persona que él nombrará. La mujer, temerosa de la ley del rey, duda, pero Saúl le jura que no le pasará nada. Entonces, él le pide lo impensable: hazme subir a Samuel. Samuel, el profeta que lo ungió rey, pero también el que le anunció que Dios le había quitado el reino por su desobediencia. Cuando la mujer realiza el conjuro y ve una figura, grita aterrorizada, porque en ese momento se da cuenta de que el hombre disfrazado frente a ella es el rey Saúl. Saúl le pide que no tema y le pregunta qué ve. Ella describe a un anciano cubierto con un manto, y Saúl asume que es Samuel. Lo que sucede a continuación es escalofriante. El espíritu que Dios hace presentarse ante Saúl le pregunta: ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl, desesperado, le explica su situación. Los filisteos lo atacan y Dios lo ha abandonado. Pero no encuentra consuelo. El espíritu no le ofrece una nueva esperanza, sino que le lleva y confirma el juicio de Dios. Le recuerda su desobediencia en el pasado, especialmente cuando no destruyó por completo a los amalecitas como Dios le había ordenado. Y luego le da la profecía final y terrible: el Señor ha rasgado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Y añade que al día siguiente Israel será derrotado por los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Al oír estas palabras, Saúl se desploma en el suelo, lleno de terror y sin fuerzas, porque no había comido en todo el día y toda la noche. Su búsqueda de control a través de la oscuridad solo le trajo la confirmación de su inminente ruina. Mientras tanto, volvamos a David. Los príncipes filisteos se preparan para la batalla y ven a David y sus hombres marchando con el rey Aquis. Desconfían de él. ¿No es este David el siervo de Saúl?, preguntan. ¿No es de él de quien cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Temen que, en medio de la batalla, David se vuelva contra ellos para reconciliarse con su antiguo señor. A pesar de que Aquis defiende a David, diciendo que no ha encontrado ninguna falla en él, los príncipes insisten en que lo despida. Aquis, a regañadientes, le dice a David que debe regresar a Siclague por la mañana. Humanamente, esto parece un rechazo, pero en realidad es la providencia de Dios en acción. Dios estaba librando a David de una situación imposible,
tener que luchar contra su propio pueblo, Israel. Estas historias, puestas una al lado de la otra, nos enseñan una lección poderosa. Vemos a dos líderes enfrentando crisis extremas. Saúl, consumido por el miedo y alejado de Dios, busca respuestas en la oscuridad y solo encuentra desesperación y la confirmación de su caída. David, aunque también en una situación límite, se aferra a Dios, busca su guía y encuentra la fuerza para superar la adversidad, rescatar a su familia y consolidar su liderazgo. Es un contraste brutal entre las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la fe y la confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre estas increíbles historias. Nos muestran que, sin importar cuán difícil sea nuestra situación, la clave siempre está en dónde ponemos nuestra confianza. Es un momento muy especial porque hoy llegamos al final del primer libro de Samuel. Felicidades por haber recorrido este camino con nosotros. Hemos visto cómo la historia de Israel tomó un giro decisivo, preparándonos para la increíble trayectoria de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, el rey David. Con la conclusión de este libro, no solo cerramos un capítulo, sino que abrimos la puerta a una nueva y emocionante etapa. Así que, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones, porque estamos a punto de sumergirnos en el segundo libro de Samuel, una continuación directa que nos traerá relatos apasionantes sobre el reinado de David. Exploraremos sus desafíos, sus victorias, sus momentos más humanos y, sobre todo, la manera en que Dios lo guía a través de cada prueba. Estas historias son mucho más que simples relatos del pasado. Son lecciones que transforman nuestra comprensión de la fe, la justicia, el liderazgo y la obediencia. No querrás perderte ni un solo episodio de este increíble viaje. Volviendo a nuestro capítulo final, nos encontramos con David en medio de una crisis devastadora. La ciudad de Ziklag, donde él y sus hombres se habían refugiado, ha sido saqueada y quemada por los amalecitas. Y lo peor de todo, se han llevado a sus familias, a sus esposas y a sus hijos. Imaginen la escena. Estos guerreros valientes, acostumbrados a la batalla, regresan a casa para encontrar solo cenizas y un silencio aterrador. El texto bíblico nos dice que lloraron hasta que no les quedaron más fuerzas. Su dolor era tan profundo que se convirtió en amargura, y esa amargura se volvió contra su líder, contra David. Hablaban incluso de apedrearlo. En este momento, uno de los más oscuros de su vida, David podría haberse derrumbado. Podría haber cedido al pánico, a la desesperación o a la ira. Pero es aquí donde vemos brillar su verdadero liderazgo. La Escritura dice algo poderoso. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En lugar de dejarse llevar por el caos y el miedo de sus hombres, buscó su fuerza en la única fuente inagotable, su fe. No solo se consoló a sí mismo, sino que tomó una decisión. Preguntó a Dios si debía perseguir a los amalecitas y si los alcanzaría. Y la respuesta de Dios fue clara y directa: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Con esta palabra de aliento divino, David moviliza a sus hombres. A pesar de que estaban exhaustos y con el corazón roto, la determinación de su líder les infundió nuevas fuerzas. La persecución fue implacable. En el camino encontraron a un siervo egipcio, abandonado por su amo amalecita por estar enfermo. David, en un acto de compasión que define su carácter, lo cuida, le da de comer y beber. Y este acto de bondad resulta ser la clave de su éxito. El joven, agradecido, los guía directamente al campamento de los amalecitas, quienes estaban celebrando su botín, desprevenidos y vulnerables. Lo que sigue
es una demostración no solo de la valentía militar de David y sus hombres, sino también de la fidelidad de Dios. David los ataca y lucha desde el anochecer hasta la tarde del día siguiente. La victoria es total. Recuperan absolutamente todo lo que les habían robado. Sus familias, sanas y salvas, y todas sus posesiones. No faltó nada. Esta victoria no es solo un triunfo militar, es un testimonio poderoso de cómo Dios respalda a quienes confían en Él, incluso en los momentos más desesperados. David demostró que un verdadero líder no solo sabe pelear, sino que también sabe consolar, unir y actuar con integridad y compasión. Sus hombres, que antes querían apedrearlo, ahora volvían a su lado, fortalecidos y agradecidos. Vieron de primera mano que seguir a un líder que sigue a Dios trae bendición y restauración. Pero la historia no termina ahí. Al regresar con el botín, surge un conflicto. 200 de los hombres de David estaban tan agotados que no pudieron ir a la batalla y se quedaron atrás cuidando el equipaje. Ahora los hombres perversos y malos, que sí lucharon, no querían compartir el botín con ellos. Decían: como no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. Una vez más, David interviene con sabiduría y justicia. Les recuerda que la victoria no fue suya, sino de Dios. Fue Dios quien los protegió y entregó al enemigo en sus manos. Entonces, establece un principio que se convertiría en ley en Israel. Conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Esta decisión nos revela el corazón de David como un líder justo. Él entiende que en la comunidad de fe todos tienen un papel importante. No solo los que están en el frente de batalla son valiosos, sino también aquellos que apoyan desde la retaguardia. Es una lección increíble sobre la unidad, la generosidad y el reconocimiento del valor de cada persona en el plan de Dios. David no solo recuperó a su gente, sino que unió a su pueblo bajo un principio de justicia y equidad, sentando las bases del tipo de rey que sería. Mientras David celebra esta restauración y demuestra su liderazgo justo, la narrativa nos transporta a otro escenario, mucho más sombrío. La atención se centra en el destino del rey Saúl y su familia. Ellos se enfrentan a su batalla final contra los filisteos en el monte Gilboa. La diferencia entre David y Saúl en este punto es abismal. Mientras David se fortaleció en Dios en su crisis, Saúl, que ya había desobedecido a Dios repetidamente y había perdido su guía, se muestra vulnerable y lleno de temor. La batalla es un desastre para Israel. El ejército es derrotado y huye. Los hijos de Saúl, incluyendo a su valiente heredero Jonatán, mueren en combate. Saúl mismo es gravemente herido por los arqueros filisteos. En su desesperación, y para evitar la humillación de ser capturado y torturado por sus enemigos, le pide a su escudero que lo mate con su propia espada. Pero el escudero, por temor, no se atreve a levantar la mano contra el ungido de Jehová, aunque éste ya estuviera caído en desgracia. Así que Saúl, el primer rey de Israel, toma su propia espada y se deja caer sobre ella. Su vida termina en tragedia, un final desolador para un reinado que comenzó con tanta promesa. La muerte de Saúl y sus hijos marca un punto de inflexión decisivo en la historia de Israel. Es el clímax trágico de una vida de desobediencia y falta de fe. La narrativa subraya sin rodeos las consecuencias de apartarse de Dios. Saúl buscó guía en hechiceras, confió en su propia fuerza y desobedeció los mandatos divinos. Su caída no es solo una derrota militar, es el resultado espiritual de sus decisiones. Este final tan duro nos enseña una lección poderosa.
La obediencia y la confianza en Dios no son opcionales para un líder que desea tener el respaldo divino. La muerte de Saúl, por trágica que sea, abre definitivamente el camino para David. Durante años, David ha estado huyendo, ha sido perseguido y ha vivido como un fugitivo, a pesar de haber sido ungido como el futuro rey. Ha esperado pacientemente el tiempo de Dios, ha demostrado lealtad, incluso perdonando la vida de Saúl en 2 ocasiones, ha mostrado integridad, justicia y una confianza inquebrantable en Dios en medio de las pruebas más duras. Ahora, con la muerte de Saúl, el trono de Israel queda vacante y el hombre conforme al corazón de Dios está listo para asumir el liderazgo pleno de la nación. Estos capítulos finales del primer libro de Samuel son, por tanto, una obra maestra de la narrativa. No solo cierran la historia de la transición de los jueces a la monarquía, sino que establecen el marco perfecto para el reinado de David, que exploraremos en el segundo libro de Samuel. Vemos el contraste entre 2 líderes. Uno que se aferra al poder y desobedece a Dios, y otro que se aferra a Dios y espera pacientemente su tiempo. La historia nos enseña que los verdaderos líderes no se imponen por la fuerza, sino que son formados a través de pruebas, paciencia, fidelidad y sobre todo una profunda relación con Dios. El final del primer libro de Samuel es, en esencia, una historia de finales y comienzos. Es el fin de la era de Saúl, marcada por la tragedia de la desobediencia, y es el comienzo de la era de David, llena de promesas, desafíos, sabiduría y la guía constante de Dios. Nos deja con una profunda reflexión sobre la importancia de la obediencia, la justicia y la confianza en la dirección divina. Nos muestra cómo Dios, en su soberanía, utiliza incluso las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos y levantar a aquellos que le son fieles. Y con esta reflexión concluimos nuestro estudio del primer libro de Samuel. Ha sido un viaje increíble y estoy muy agradecido de que lo hayan compartido conmigo. Espero que estas historias hayan enriquecido su fe y su comprensión de la palabra de Dios, tanto como a mí. No olviden que esto es solo el principio. La historia continúa y se pone aún más interesante. Así que, una vez más, si este contenido te ha sido de bendición, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que creas que también lo disfrutará y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas el inicio de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Se vienen cosas muy buenas. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.